¿Me pueden, por favor, confirmar si ya están visualizando la pantalla? Sí, profe. Vale, entonces vamos a desarrollar nuestra sesión del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario. Hoy tendremos nuestra tercera sesión en línea del área transversal de comunicación en la fase planeación, actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Hoy continuaremos con nuestra competencia, desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Revisaremos el cronograma de actividades, hablaremos de la evidencia informe de creación de contenidos comunicativos, tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recuerden que la fase de planeación inicia el 11 de diciembre de 2025 y termina el 26 de agosto de 2026 y que tiene una duración de 1.200 horas. Y que para esta competencia estamos trabajando en material de formación relacionando y escribiendo, que ya es la última parte de esta competencia. Entonces ya hoy deben haber entregado y aprobado el video de la comunicación como expresión humana y deben estar trabajando en el informe de creación de contenidos comunicativos. Ya varios o varias entregaron el informe y aprobaron en la totalidad, totalmente la competencia, es decir, tienen los 4 resultados de aprendizaje aprobados, pero algunos no lo han hecho. Y aquí debo recalcar nuevamente que si no entregan el video y lo aprueban, no pueden entregar el informe. Entonces, quien me entregue el informe sin haber entregado y aprobado el video, le devolveré con una calificación en D porque el informe depende directamente del video que se debe desarrollar. Entonces, hoy vamos a hablar de semiótica y semiología. Recuerden que la semiótica y la semiología son las áreas que se encargan de estudiar los signos. La diferencia es que la primera estudia el signo en general y la segunda lo estudia en un ámbito social. La semiótica se va a dividir en 3 disciplinas. Primero, la semántica, que es el significado de los signos. Segundo, la sintáctica, que es la relación que existe entre los signos. Y tercero, la pragmática, que es la interpretación de los signos. Entonces, debemos tener o recordar algo que vimos anteriormente en el colegio, que son los signos ortográficos. Es fundamental que tengamos presente la importancia y la aplicabilidad de los signos ortográficos, que son todas esas marcas gráficas que no siendo números ni letras, van a aparecer en los textos escritos con el fin de contribuir a su correcta lectura e interpretación. Cada uno de ellos va a tener una función propia y unos usos establecidos ya por convención. En este sentido, un texto escrito con los signos ortográficos utilizados de manera precisa conllevan a la interpretación adecuada, lo que va a influir de manera directa y significativa no solo en la escritura, sino también en la lectura. Podemos concebir el signo como una diada, ¿listo? En la que se van a encontrar el significado y el significante. Aquí el significado es lo que realmente significa ese signo y el significante es lo que representa. Entonces podemos ver en pantalla que tenemos un ejemplo que es la paloma blanca de la paz. Su significado es que es una paloma, un animal. ¿Listo? Ese es su concepto. Pero su significante es lo que representa, que la representación en este caso de la paloma blanca es que evoca a la paz. ¿Listo? Tenemos los signos de puntuación. Dentro de sus funciones está la de marcar las pausas y la entonación con que se deben leer los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar ambigüedades en textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto, como pueden ser citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo, etcétera. Y en estos vamos a encontrar, no sé, como los más conocidos, el punto, la coma, el punto y coma, 2 puntos, puntos suspensivos, etcétera. Y también tenemos los signos auxiliares, que sus funciones son muy variadas, y algunos de estos son el apóstrofo, el asterisco, la barra, el diéresis, guión y la tilde. ¿Listo? Recuerden que la tilde es exageradamente importante y a varios les he devuelto sus trabajos porque no utilizan las tildes de manera correcta. También tenemos algo que son los conectores lógicos, que son esas herramientas que nos permiten unir, no sé, textos, pero dándoles un sentido coherente y lógico. ¿Listo? Pueden ser partes de frases, párrafos,
y todo esto en un mismo escrito. Entonces tenemos conectores de adición, de contraste, ejemplificativos, conectores concesivos, conectores de causa y conectores recapitulativos. La idea es que ustedes ahonden un poco más en estos conectores para que aprendan a utilizarlos en sus distintos escritos, bien sean académicos o sociales. Tenemos también lo que son las herramientas para organizar información. Aquí es importante resaltar que la diversidad de herramientas para la organización de información es muy amplia. Y en esta parte se estima necesario que diferenciemos las metodologías que posibilitan estructurar la información para que se pueda comprender, analizar y socializar. Así que las vamos a utilizar pues dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces tenemos lo que es el diagrama, el mapa cognitivo, los gráficos, el esquema y el flujograma. Dependiendo de la información que queramos organizar, vamos a utilizar algunos de estos. Entonces, por ejemplo, en el diagrama, según Pearson, los diagramas son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información no solo en un documento, sino también mentalmente al identificar las ideas principales y subordinadas según orden lógico. Eh, la idea es que también de estas herramientas ustedes ahonden en esto para que puedan escoger las que van a trabajar en sus distintas entregas. ¿Listo? Tenemos algo que se llama la interpretación, ¿listo? Que es dar o atribuir a algo un significado determinado. Entonces, debemos tener claro que utilizar correctamente los signos de puntuación nos va a permitir una adecuada escritura y lectura. Y esto nos va a llevar a la interpretación y argumentación de teorías, bien sean propias o de otras fuentes. Teorías que se trasladan al discurso oral ante un público va a ser profesional, y este discurso tiene dos formas generales que pueden ser combinadas. No podemos negar que leer es un ejercicio complejo, ya que depende en gran parte de los hábitos de lectura que tenga cada persona, y esa persona pues también debe poder leer y poder interpretar, que también va a depender de esos hábitos de lectura. Sabemos que cuando leemos de acuerdo a un interés en particular, ¿sí? Bien sea por necesidad o por obligación, eh, esto es lo que le va a dar como el gusto o el rechazo a la lectura. La necesidad nace del interés, del hábito, de la curiosidad. Y la obligación nace de ese me toca leer, de ese deber, del rol, bien sea laboral o académico. Y es ahí donde la lectura ya no se vuelve agradable. Por eso hay personas que definitivamente no tienen hábitos de lectura, es porque simplemente se han limitado a leer lo que les mandan en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pero no han buscado la manera de acercarse a la lectura desde temas que realmente les agraden, ¿cierto? Entonces, lo más importante aquí, obviamente, pues de resaltar es que la lectura es lo que nos va a dar una base para tener un buen discurso, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del discurso, es muy importante que este se haga de manera agradable y que tenga sentido de acuerdo al propósito profesional que nos hemos planteado. De no ser así, vamos a tener un discurso por cumplir, con temas que no van a estar interiorizados por quien está exponiendo, con temas que no logra articular con su actuar profesional y por tanto pues va a estar completamente desconectado del auditorio. Es decir, que si nosotros tenemos gusto por el tema, ¿cierto? Y le hemos dado sentido a ese tema, vamos a hacer lecturas e investigaciones individuales, concretas, realmente fructíferas, ¿cierto? Y así vamos a tener un lector o vamos a ser lectores capaces de construir un discurso que sea agradable, novedoso y entretenido. Como lo hablamos en el video, muchos de ustedes vieron en la retroalimentación que yo les hablaba de su tono de voz, les hablaba del manejo de la temática, no sé, por ejemplo, ponernos en contexto. Estamos haciendo un video académico, entonces, pues, es correcto que yo salga en el video con ombliguera. Hay que pensarlo, ¿cierto? ¿Estoy en una videollamada con amigos o estoy haciendo un trabajo académico serio y profesional? ¿Cierto? Todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar en el momento de hacer un discurso. Vamos a tener discursos con ayudas audiovisuales. Estos pues son los que más conocemos, que para hacer las presentaciones que apoyan a los discursos debemos tener en cuenta 4 tips que son los que están viendo en pantalla. Primero,
conocer el auditorio que va a estar en nuestra presentación, cuántas personas son, qué nivel profesional tienen, cuál es la expectativa de asistencia que tenemos y tomar registro de asistencia. El segundo es elaborar las ayudas visuales que estimen pertinentes, ¿sí? Que creamos que son las necesarias y que estén acordes al lugar físico o virtual. Son herramientas, podemos trabajar en PowerPoint, Canva, Genially, Padlet, todo esto, pero recordemos, debemos hacerlo de acuerdo al contexto. Si estoy en con un panel completamente profesional y técnico, pues no voy a estar utilizando muñequitos súper infantiles en mi presentación. ¿Listo? El tercero es ensayar la presentación en un lugar privado, preferiblemente ante un espejo o ante personas que sean de nuestra entera confianza para poder ensayar. Y cuarto, parafraseando a Ortega, quien en 2002 dijo que hay 5 problemas clásicos de los oradores sin experiencia. Primero, terror a enfrentarse con el auditorio. Segundo, terror al micrófono. Tercero, no saber qué hacer con las manos. Cuarto, terror a la cámara. Y quinto, no saber a dónde mirar. ¿Listo? Y también tenemos el discurso que es leído. Este va a denotar la seguridad de quien expone basándose en el tono de su voz y en su vocalización. También desde la conexión que la persona tenga con el público, cada que levanta la mirada a conectar con el público mientras va leyendo. Aquí nos dan también unos elementos para que el discurso leído sea exitoso, que es construir el escrito argumentado, agradable, claro y con el objeto de aportar a un público. Mirarse y sentirse como el profesional del momento. La presentación de personal debe estar acorde a la formalidad de la presentación. ¿Listo? Por eso les mencionaba ahorita. Es ponernos en contexto. Tampoco, si sabemos que es un video académico muy sencillo, pues tampoco deben estar vestidas con un vestido largo para un cóctel de noche. ¿Sí? No debemos ni irnos muy arriba, pero tampoco irnos muy abajo, muy relajados. Es ponernos en el contexto de. Debemos tener un saludo amable mirando a la cámara o al público, agradecer la presencia de los participantes y presentar el perfil profesional, hacer una introducción antes de la lectura y leer siempre con seguridad de manera pausada y tranquila. Aquí es donde todo lo que hemos hablado de la lectura y la escritura, los signos ortográficos, los signos de puntuación, los signos auxiliares, los conectores, nos van a ayudar a crear un discurso tan robusto que la lectura va a ser clara y el mensaje va a llegar de manera correcta al auditorio. ¿Listo? Y también en la pantalla, perdón, pueden visualizar eh, otros tips donde nos dice que el maestro de ceremonias de un evento académico laboral debe tener en cuenta unos aspectos. Y también, pues hablan de Ortega, quien en 2002 hace 8 sugerencias para hacer una buena presentación. Primero, el protagonismo no lo puede tener el presentador, lo debe tener el que da el discurso en caso de cuando hablemos de eventos. La presentación de la persona o grupo que discursará no debe pasar de más de 5 minutos. Tener preparada y ensayada la presentación. En un espacio físico, después de saludar y presentarse, invitar al público a utilizar las sillas de adelante. Comenzar presentando a la entidad o empresa que está representando el evento. Señalar la importancia del tema que los convoca, hacer la presentación del especialista o grupo que discursará y su trayectoria, y después de mencionar el nombre de la persona o grupo, pedir al público que lo reciba con un fuerte aplauso. Estos son los 8 tips que dice Ortega que debe tener el maestro de ceremonias. Así llegamos al uso de las preposiciones. ¿Listo? Debemos aprender a utilizar de manera apropiada las preposiciones y saber cuáles son y en qué momento se utilizan. Según la RAE, una preposición es una clase de palabra invariable cuyos elementos se caracterizan por introducir un término, generalmente nominal u oracional, con el que vamos a formar un grupo sintáctico. En términos más sencillos, estos son palabras que van a conectar o que van a relacionar dos o más palabras entre sí para poder completar una idea. Entonces, por ejemplo, tenemos las preposiciones de lugar, de distancia, de tiempo y de finalidad, como lo son a, con, para, por, de y en. Entonces, de lugar va a ser a, por y en. ¿Cómo se utilizan? Viaja a Medellín los jueves. En Bogotá hace mucho frío. Nos encontramos por ahí. Si yo no utilizo la preposición, quedaría viaja Medellín los jueves. Bogotá hace mucho frío o nos encontramos ahí, ¿sí? Tenemos que empezar a utilizarlas para poderles dar sentido a lo que queremos decir en ese momento. Cuando tenemos las de distancia, por ejemplo, los mejores muebles los encuentras a pocos kilómetros de la capital,
¿sí? Recorrió por lo menos 8 cuadras descalza, sin la preposición. Recorrió lo menos 8 cuadras descalza. Si ven que estas palabras, que son muy cortititas, le dan un sentido lógico a la frase. ¿Listo? Entonces, en esto también pueden ahondar para conocer cuáles son cuáles se aplican dependiendo de la función, si es de tiempo, si es de finalidad, etcétera, etcétera. Y tenemos las técnicas de registro de información. Registrar información, nosotros ya lo hemos hablado antes, es un proceso que deriva de la comunicación del ser humano con su entorno y con esas inquietudes, expectativas e incertidumbre que suele tener frente a lo desconocido y a ese interés que le genera el querer conocer eso en los diferentes contextos de su vida, sea el trabajo, sea su hogar, sea su universidad, sus amigos. En todo lado nosotros tenemos como ese tipo de inquietud, ese tipo de interés. Y existen dos maneras de acceder a la información. Primera, la de manera inmediata o información primaria a través de los sentidos y el contacto con el ambiente, el cual nos va a emitir información a través de los elementos que lo conforman. Aquí vamos a recoger información a través de un contacto directo con el objeto de estudio, con las personas, con el medio, con los elementos, etc. Y segundo, a través de la experiencia ajena o lo que conocemos como información secundaria, que se constituye a su vez en una fuente de información y se obtiene a partir de investigaciones que se realizan por otros profesionales o por otros investigadores con unos propósitos diferentes y que se registran en libros, fotos, material fílmico, artículos, ensayos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la pantalla podemos ver lo que es el registro de información directa, donde tenemos, por ejemplo, la entrevista estructurada o semiestructurada, las encuestas, la observación o el panel de expertos o técnica Delphi. Mientras que en la información indirecta tenemos lo que son fichas bibliográficas o de contenido específico, mapas, gráficos, esquemas, flujogramas, diagramas, tomar notas, subrayar, resaltar, hacer resúmenes, todo esto son técnicas para poder registrar información relevante, pertinente y oportuna. Y así llegamos a nuestra guía de aprendizaje. Esta también es una actividad individual, ¿listo? La guía les dice, retome la situación problemática que eligió para el desarrollo de la evidencia anterior, video de la comunicación como expresión humana. Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problemática. Para ello, haga uso de algunas técnicas de registro de información previamente estudiadas en el componente formativo interpretando. De esta manera podrá organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación que deberá desarrollar en la siguiente orientación. Elabore un informe donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problemática que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y el contexto en el que se desenvolverá. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir, científico, técnico o narrativo, basado en lo escrito en el componente formativo escribiendo. ¿Qué debe tener el informe? Encabezado, título del informe, autor, nombres y apellidos completos, nombre del programa y fecha de realización. Palabras clave, por lo menos 5 palabras claves que puedan utilizar en el contexto del informe. Introducción, descripción del texto, el tema abordado y su importancia. Desarrollo. Corresponde al cuerpo del trabajo donde se explica detalladamente el desarrollo de los aspectos enunciados en la introducción. En él se deberá exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes y presentar argumentos que complementen los aspectos relevantes de que se señale. Para ello puede hacer uso de la información que recolectó en el proceso investigativo previo a la escritura del informe haciendo uso de las referencias bibliográficas en normas APA, gráficos y demás elementos que considere necesarios. Presentar su postura frente a la problemática. Debe existir cohesión y coherencia léxica. Para ello, haga uso de los conectores. Utilice adecuadamente los signos de puntuación, interrogación y admiración y la acentuación. Debe tener conclusiones, donde van a presentar las conclusiones a las que llegaron después de haber realizado la investigación y debe tener bibliografía. ¿Listo? Que deben entregar un PDF de 3 páginas, obviamente pues tienen que hacerle una portada en Arial 11 y espacio sencillo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta actividad? No, señora. Listo. Entonces, esta ya está disponible para que la puedan entregar. Ya está, de hecho, varios ya lo entregaron, lo que les decía.
¿Qué es importante acá? Que recuerden que deben retomar la problemática de la primera actividad, es decir, del video. Si no tienen el video, pónganse al día con eso para que puedan entregar su actividad y aprobar esta competencia. De esta competencia nos queda una sesión más y luego pasamos a una nueva competencia transversal que es de investigación. ¿Listo? Entonces, pues si no tienen preguntas, ya en unos minutos les cargo la grabación. Igual recuerden que mañana estoy disponible en Sayuna de 10 a 11 para cualquier cosa que necesiten. Si mañana en ese horario no pueden estar conectadas, me envían un correo y yo lo leo inmediatamente, les doy respuesta. Y en 8 días nos volvemos a ver para finalizar esta competencia. ¿Listo? Bueno, sí, señora, muchas gracias. Sí, Gracias señora, a ustedes muchas por la gracias. asistencia, como siempre. ¿Listo? Espero que tengan una buena tarde y una buena semana, chicas. Muchas Igualmente, gracias, profe. Igualmente, gracias. Gracias, chao. Muchísimas gracias, chao. Gracias, Ana María, chao. Hasta luego.